Bueno, buenos días. Es un regalo poder estar aquí, poder compartir este rato, ¿no?, en el que vamos a profundizar en la Escritura, especialmente en una parábola que nos es muy conocida a todos, ¿no? La hemos escuchado muchísimas veces y sin embargo, cuando la estaba preparando me daba cuenta cómo la palabra de Dios siempre es nueva, ¿no? Por muchas veces que la hayamos escuchado, tiene una profundidad impresionante, ¿no? Y me acerqué a la parábola como si uno hubiera tenido memoria, ¿no? Como si realmente nunca lo hubiera leído, ¿no? Para que fuera el Señor el que me mostrara, me enseñara, ¿no? Así que vamos a entrar siempre por defecto profesional, ¿no? Siempre comienzo contextualizando, ¿no? ¿Por qué una parábola? ¿Por qué el Señor explica en parábolas? ¿Por qué utiliza este medio para hablar a las personas, ¿no?, que tiene alrededor? Esta es una pregunta que no solo nos hacemos nosotros, sino que también le hicieron sus discípulos y la gente que estaba alrededor del Señor. ¿Por qué les hablas en parábolas? Y la respuesta del Señor realmente es muy peculiar. De hecho, a veces nos cuesta entenderla, por eso la utilizo, para que entendamos por qué el Señor hoy nos va a hablar a través de una parábola. Dice así, Mateo 13: «A vosotros se os han dado a conocer los secretos del reino de los cielos y a ellos no. Porque al que tiene se le dará y tendrá de sobra, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque miran sin ver y escuchan sin oír ni entender. Así se cumple en ellos la profecía de Isaías: oiréis con los oídos sin entender, miraréis con los ojos sin ver, porque está embotado el corazón de este pueblo. Son duros de oído, han cerrado los ojos, para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse para que yo los cure. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen». De primeras nos puede parecer que el Señor no quiere que todo el mundo le entienda, ¿verdad? Les hablo en parábolas porque a vosotros se os ha dado a conocer todo, pero a ellos no, ¿no? El Señor hace acepción de personas, quiere que unos entiendan y otros no. Imposible, ¿verdad? Dios nos quiere a todos por igual, hoy lo vamos a ver. Por lo tanto, tenemos que entender por qué está diciendo esto el Señor. El que tiene fe conoce los secretos del reino. ¿Cuál es la clave de comprender? La clave de comprender es tener abierto el corazón, estar dispuesto a acoger. Acoger muchas veces con nuestra pobreza y nuestra limitación, porque las cosas de Dios no se pueden entender por completo, no son matemáticas. No es un libro de ciencia, es Dios, es un misterio y justamente nos asomamos al misterio. Nunca lo agotamos ni nunca lo acabamos. Y entonces uno tiene que acercarse a la palabra con mucha sencillez, con mucha humildad, dejando que el Señor nos hable. De hecho, este es uno de los versículos que más me gusta de la Escritura y que utilizo en muchísimas clases, ¿no? El primer versículo del libro de Sabiduría. Pensad correctamente del Señor y buscarlo con sencillez de corazón, porque se manifiesta a los que no le exigen pruebas y se revela a los que no desconfían de Él. Cuando yo me acerco al Señor, cuando yo me acerco a su palabra pidiendo signos, pidiendo pruebas, ¿qué es lo que hay en mi corazón? Hay una desconfianza. Es como si me acerco a una persona, ¿no? Si voy a entablar una conversación con una persona y de primeras ya le estoy diciendo, quiero pruebas, ¿no?, de que tú tal, de que tú cual, pues tú ya percibes la desconfianza. Y esto es lo que ocurría, ¿no? Los judíos se acercaban a Jesús con esta desconfianza, le pedían al Señor pruebas, le pedían al Señor, demuéstrame, ¿no? Y eso está mostrando un corazón cerrado, un corazón que no es capaz de acoger. Al que se acerca a escuchar al Señor con desconfianza, ¿qué es lo que está haciendo? Está mirando sin ver, escuchando sin oír ni entender. De hecho, también tenemos mucha experiencia cuando una persona, sobre todo con personas muy alejadas de la fe, ¿verdad?, que tratamos de hablarles de Dios y aunque nos escuchan, porque las palabras les llegan, ¿no?, pero no penetran en su corazón.
¿no? Les estamos hablando de cosas impresionantes que han cambiado nuestra vida, que verdaderamente podrían cambiar la suya, pero hay un corazón cerrado, que escucha exteriormente, pero no interiormente. Pues a todos los que tienen desconfianza, a estos, el Señor sabe que les diga lo que les diga, lo van a rechazar, ¿no? De antemano lo van a rechazar. Y esto es lo bonito, por eso les habla en parábolas. Porque las parábolas son sencillas. De hecho, desenfocan, ¿no? No es una clase de teología de manual, sino que a través de algo muy sencillo, que de antemano no tienes, ¿no?, una barrera hacia ello, la palabra comienza a venir, ¿no? Comienza a venir. A estos es necesario hablarles en parábolas, hacerles sencillo el camino para que el Señor pueda ganarse su confianza. Por eso les habla en parábolas. Pero la parábola, además de querer ganarse la confianza de quien está escuchando a través de un método sencillo, como hoy vamos a ver, es de una riqueza impresionante. Para los que tenemos abierto el corazón, para los que estamos deseando escuchar a Cristo, la parábola además nos va a aportar mucha más información de la que nosotros pensamos, ¿no? Y dice el Señor, ¿no?, el que tiene es porque lo ha recibido. Si tienes, es porque tu corazón está abierto, porque quieres acoger, porque quieres recibir, ¿no? Y el que quiere recibir y vive con esta escucha y con esta atención su vida cristiana, cada vez recibe más, ¿no? Porque el que tiene los brazos acogidos al Señor, el Señor nunca, ¿no?, nunca nos deja, ¿no? Es el más generoso, ¿no? Nos dará, nos dará, nos dará. Pero el que no tiene es porque ha cerrado el corazón, porque Dios nos quiere dar absolutamente a todos, ¿no? Y si hay alguien que no tiene es porque no quiere acoger, ¿no? No quiere acoger. Y cuando no acogemos lo que viene de Dios, perdemos hasta lo que tenemos. Y hoy lo vamos a ver con el hijo pródigo. Estas palabras que ha citado el Señor, cuando les ha explicado por qué hablan parábolas, la segunda parte, oiréis con los ojos, así se cumple la profecía de Isaías, tiene lugar en un contexto en el que el profeta es llamado por primera vez por Dios para profetizar, ¿no? Y le da un susto terrible al pobre Isaías, lo que Dios le va a pedir, ¿no? Pero Dios le dice, te llamo, te preparo, te envío y atento, porque te mando a un pueblo que tiene embotado el corazón. Te mando a un pueblo que no te va a escuchar. Te mando a un pueblo que no te va a recibir, que te va a mirar y no te va a ver. Así que estate atento, ¿no? Le previene de la dureza de su misión. Y entonces el pobre Isaías le pregunta al Señor, pero bueno, ¿hasta cuándo? ¿No? Me envías una misión en la que no me van a escuchar, no me van a oír, ¿y esto cuánto va a durar? Y fijaos qué bonito, dice el Señor, hasta que las ciudades queden devastadas y despobladas, la casa sin gente, los campos yermos. Hasta que el hombre de duro corazón no lo pierde todo, absolutamente todo, y toca fondo, no será capaz de levantar los ojos y acoger lo que viene de Dios. Esta es una experiencia muy humana, la hemos pasado todos o casi todos, ¿no? Cuando uno se encuentra, ¿no?, totalmente perdido, triste, solo, cuando, ¿no?, tenemos una circunstancia, es cuando abrimos los ojos y buscamos al Señor, ¿no? Entonces caerán los muros de nuestro orgullo, caerán, ¿no?, y conoceremos el amor de Dios. Y el amor de Dios nos sanará. Esto es lo que va a ocurrir en la parábola del hijo pródigo, ¿no?, como bien sabemos. Y esto es lo que nos dice el Señor, ¿no? Pero el Señor siempre busca, ¿no?, busca a cada uno de nosotros, ¿no? Jesús enseña además como los maestros de su época. No es algo extraño, no es que Jesús enseñe en parábolas y los demás no, sino que los maestros, los rabinos de la época, estudiaban los textos y realizaban comparaciones de unos y otros y hacía lo que se llama en la literatura judía un midrash, ¿no?, una especie también de parábola, ¿no?, una explicación mucho más sencilla de la misma palabra de Dios.
Pero hay algo que os quiero enseñar porque es importante también conocerlo y es muy bonito y se ve con mucha claridad en el Evangelio de San Lucas. Todos estos textos llegan a nosotros porque alguien se los aprendió de memoria. No se ponían a escribir cuando Jesús decía las parábolas, ¿no? No nos imaginamos, esto es del siglo XXI, ¿no? No nos imaginamos a todos los discípulos sentados cogiendo apuntes, ¿verdad? Jesús hablaba y los discípulos no cogían apuntes. ¿Qué es lo que ocurría? Le escuchaban, ¿no? Y la palabra de Cristo impactaba tanto en su corazón que la memorizaban, ¿no? Realizaban un ejercicio de memoria que a nosotros nos cuesta entender porque ya apenas memorizamos, pero los judíos se sabían casi toda la escritura de memoria. Los salmos, ¿no? La tradición oral dentro de la escritura es muy habitual en el pueblo judío. Así que ellos estudiaban de memoria los textos, lo cual es un ejercicio maravilloso porque además de aprenderlos de memoria uno los guarda en el corazón y ese texto después da mucha vida, ¿no? Y había una figura principal que era la de las madres de la memoria, ¿no? La mujer tenía un lugar especial en esto, ¿no? Era la que tenía, ¿no? La misión de ir enseñando, ¿no? Todos estos relatos a las primeras comunidades cristianas, ¿no? Por eso, voy a enseñar esto antes. Las parábolas de San Lucas vienen como todas juntas, ¿no? De repente parábola de la oveja perdida, parábola de tal, parábola de cual, y de una manera no narrativa, ¿no? No es una historia narrada de qué es lo que hizo Jesús un día, ¿no? Sino que es a través de relatos que van siendo unidos, ¿no? Jesús enseñaba itinerantemente, Jesús se pasaba día y noche enseñando. Constantemente leemos en el Evangelio. Jesús les instruía, Jesús les enseñaba, ¿no? Jesús fue desde Galilea hasta Jerusalén y él lo único que buscaba, ¿no? Por supuesto es la conversión del corazón de cada uno, ¿no? Pero enseñarles, ¿no? Lucas 21. Estaba durante el día enseñando en el templo, pero de noche se marchaba y pernoctaba en el monte llamado de los Olivos, y todo el pueblo madrugaba para venir en su busca a escucharlo en el templo, ¿no? Y algunas mujeres le acompañaban. En Lucas tenemos 32 parábolas. 32 parábolas. De estas parábolas, solo 16 son de Lucas. No aparecen en ningún otro evangelio. Las tenemos solo en el Evangelio de Lucas. Y son parábolas muy conocidas. El buen samaritano, la oveja perdida, la moneda perdida, el hijo pródigo, el rico y Lázaro. Y por eso el Evangelio de Lucas es conocido como el Evangelio de la misericordia, porque Lucas agrupa muchas parábolas de la misericordia, ¿no? ¿Por qué hace esto Lucas? ¿Por qué tiene 16 parábolas que no tienen otros evangelistas? Bueno, pues justamente por lo que acabamos de ver, ¿no? ¿Cómo se aprendían de memoria las palabras de Jesús? Pues decimos que a través de collares, ¿no? Collares que son, como os he puesto aquí, collares de la pasión, de la resurrección, del bautismo. Para poder memorizar, juntaban todas las parábolas, todos los relatos de la pasión, todo tal, y luego cada evangelista elegía aquello que quiere transmitir. Los evangelios no tienen una pretensión exhaustiva. De hecho, el mismo San Juan nos dirá, muchas cosas más hizo Cristo, ¿no? No cabrían todos los libros del mundo para poder contenerlas, ¿no? Es decir, no quiere contar desde el principio al final absolutamente todo, ¿no? Sino aquello donde el Espíritu le va llevando. Por eso San Lucas tiene, ¿no? Un deseo, ¿no? De mostrar esta enseñanza de la misericordia del Señor, y lo que tenemos en el Evangelio es uno de estos collares de la misericordia. ¿Qué es lo que nos toca a nosotros? Pues el que aparece en el capítulo 15. Fijaos qué bonito porque tiene sentido en sí mismo. El capítulo 15 comienza diciendo: solían acercarse a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este acoge a los pecadores y come con ellos. Antes de contarnos estas tres parábolas, nos previene, ¿no?, de la situación que tiene Jesús. Jesús está rodeado de publicanos, que sabéis que son judíos, que trabajaban
para el Imperio Romano, ¿no? Y por lo tanto eran impuros, ¿no? Pero eran judíos y pecadores, y estos son los que rodean a Jesús. Y esto a los fariseos, ¿no? A los cumplidores de la ley, les parece tremendo, ¿no? Tremendo. Y así comienza este capítulo 15. Y dentro de este capítulo 15, que es donde está nuestra parábola, hay otras dos parábolas más. No es casualidad, la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo. ¿Cuál es la intención? Claramente, ¿no? La intención claramente es esta, ¿no? Lucas 5:31. No necesitan médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, a que se conviertan. Esta es la clave. Por eso estas parábolas están unidas, por eso vienen en el mismo contexto y por eso Lucas las ha elegido, para que podamos realmente entender que Dios ama a todos los hombres por igual y que viene a buscar especialmente al que está más alejado. Vamos a entrar en esta cita que el padre José Ignacio me regaló, porque la verdad es que es tremendamente luminosa, ¿no? Y no había leído hasta ahora. Es el número 1439 del Catecismo. Dice así: solo el corazón de Cristo, que conoce las profundidades del amor de su Padre, pudo revelarnos el abismo de su misericordia de una manera tan llena de simplicidad y belleza. Solo Cristo, ¿no? Que verdaderamente conoce la profundidad del amor de Dios, es el que viene a contárnoslo. Viene a contarnos cuánto Dios ama a cada uno de los hombres, cómo Dios mira a cada uno de los hombres, porque Él lo conoce en profundidad, experimenta ese amor. Y esta parábola es uno de estos ejemplos, ¿no? De esta comunicación del amor del Padre a través del corazón de Cristo, que ama como ama al Padre, ¿no? Vamos a entrar en la parábola y nosotros, que sí tenemos el corazón abierto, pues nos vamos a ir fijando poco a poco en los símbolos, en las imágenes, ¿no? Para ir profundizando y permitiendo, ¿no? Que el Espíritu nos muestre lo que nos quiera mostrar hoy. Comienza así. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: «Padre, dame la parte que me toca de la fortuna». El padre le repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se marchó a un país lejano y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y se contrató con uno de los ciudadanos de aquel país, que lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Deseaba saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Bueno, tiene tantas cosas, ¿no? Por supuesto, toda la escritura siempre tiene un primer sentido cuando la leemos, ¿no? Nos evoca una situación, una acción, ¿no? Pero cada una de las palabras de la escritura están vivas, ¿no? Y nos va a permitir adentrar más adentro. Un hombre tenía 2 hijos. Esto es muy común en muchas parábolas del Señor, ¿no? Un administrador, 2 hombres, ¿no? Tenía 2 hijos. Va a mirar, ¿no? El menor y el mayor. Veremos por qué. Y el menor dice: «Padre, dame la parte que me toca de la fortuna». ¿Qué es lo que hay detrás, ¿no? Además de la parábola, ¿no? Padre, ¿quién es el Padre? Es el Dios creador, es nuestro Padre, ¿verdad? Es el que nos ha dado la vida, el que nos sostiene la vida y ha creado todo. Y el hijo se acerca y le dice: «Dame la parte que me toca, dame lo mío». ¿El hijo qué es? El hijo es imagen del Padre. Hemos sido creados a imagen de Dios. Así que esta situación está mostrando una situación que ocurrió hace millones de años, ¿no? Cuando un hijo, ¿no?
prescinde de su padre por completo porque cree que puede vivir sin él, ¿no? ¿Quién es? Adán y Eva, ¿no? Lo que Adán y Eva no se dan cuenta es que todos los hombres lo hemos recibido todo de Dios, absolutamente todo de Dios. Todo lo que tenemos lo hemos recibido de Dios. Es más, Dios ha ligado nuestra vida a su vida. Nosotros somos hijos de Dios, criaturas de Dios. ¿Por qué? Porque la vida es un don. La vida acontece por amor. Hemos sido creados por amor. Y esa vinculación de amor entre Dios y nosotros es para siempre. Para siempre. Si nos cuesta entenderlo teológicamente, bajémoslo al plano personal. Yo tengo un padre y una madre. Aunque yo nunca vea a mis padres, porque un día decida que no les quiero ver más o porque me he enfadado con ellos, toda mi vida estará referida a un padre y a una madre. El origen de mi vida es mi padre y mi madre. Les quiera, no les quiera, les hable, no les hable. Pues con Dios es exactamente igual. Todos los hombres tenemos una referencia a Dios. Hemos sido creados por Dios y por lo tanto nuestra vida está ligada a su vida. Le hablemos o no le hablemos, le busquemos o no le busquemos, ¿no? Todos los hombres, ¿no? Esta es la vinculación, ¿no? Y este hijo del padre, un buen día le dice: dame mi parte, dame lo que es mío. Le pide llevarse los bienes que le corresponden, la fortuna que me toca, ¿no? Lo que me corresponde a mí, me lo quiero llevar. ¿Por qué? Porque piensa que sin el padre va a ser mucho más feliz. Porque al final el padre me dice lo que tengo que hacer, cómo tengo que vivir, ¿no? Al final el padre me limita mi libertad. Esto es algo que es verdad, el cantar de cada día, ¿no? Siempre en las personas que no tienen fe o que han dejado de tenerla, ¿no? Siempre dicen esto, ¿no? Es que yo quiero decidir por mí mismo, ¿no? Yo quiero tener mi propia vida, las propias riendas de mi vida, ¿no? Pero esto es algo que habita en el corazón de todo hombre, un deseo de felicidad. Es decir, ese hijo que se va de casa, ese hijo que no quiere saber nada del padre, realmente está tratando de responder a algo que está en su corazón. Y es un deseo de felicidad. Todos los hombres, por naturaleza, queremos ser felices. Buscamos la felicidad. Tenemos dentro de nosotros un deseo infinito. Infinito. Y él piensa que para colmar ese deseo que tiene... Uy, perdón, que estoy tocando el micro. Para colmar ese deseo de infinito que hay en su corazón, tiene que buscar en otro sitio distinto que no es su padre. Lo que no sabe es que ese deseo de infinito que hay en su corazón es su correspondencia con el Padre. Ese deseo solo lo puede saciar Dios. Y en esta parábola el Señor nos lo va a enseñar. Esta fortuna que le toca es una fortuna riquísima. La herencia de todo hombre es la vida eterna. La fortuna de nuestra vida es que somos hijos de Dios. La fortuna de nuestra vida es que somos imagen de Dios, ¿no? Y que caminamos hacia la semejanza a Dios, ¿no? Esta es nuestra herencia. Y el hijo dice: dámela. Y el padre se la da. Lo que tampoco sabe el hijo es que esa herencia que ya vivimos aquí en la tierra, sin Dios, es muy limitada. Se va a acabar. Porque al rechazar a Dios, al romper nuestra relación con Dios, todos los bienes que tenemos se vuelven pequeños, se vuelven limitados en el tiempo. Solo los bienes del Padre son eternos. Solo el Padre puede darme vida eterna. Solo el Padre puede darme vida divina, ¿no?
por mi propia naturaleza no la tengo. Entonces, cuando el hijo abandona al padre, se está quedando con una parte muy pequeña de su herencia, una parte muy limitada. Está renunciando a su verdadera herencia, sin saberlo. Este es el engaño del mal, ¿no? Cuando decidimos vivir sin Dios, este es el engaño del mal. Pensamos que sin Dios podemos alcanzar ese deseo de felicidad, esa vida plena. Y claro, ¿qué es lo que ocurre? ¿No? No muchos días después, juntando todo lo suyo, se marcha a un país lejano y ahí derrocha su fortuna viviendo perdidamente. Y cuando lo había gastado todo, ¿qué es lo que le ocurre? Ah, bueno, sí, esta cita, es que yo siempre acabo explicando Génesis, ¿no? ¿Qué es lo que le dice Dios a Adán y Eva? Puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día en que comas de él tendrás que morir, ¿verdad? Dios crea a Adán y a Eva y les dice, todo es para vosotros, absolutamente todos los bienes de este mundo son para vosotros. Solo hay una cosa que no puedes hacer, solo una, comer del árbol del conocimiento del bien y el mal, que está simbolizando algo. Está simbolizando la única cosa que los hombres no podemos hacer. Y si la hacemos, moriremos. Que es dejar de ser quien soy. Dejar de vivir como hijo de Dios. Si yo decido negar mi condición de criatura, tendré que morir. Si yo decido irme de la casa del Padre, todos esos bienes que Dios me ha dado serán limitados. Es decir, Dios no les da una norma ni un mandamiento, sino les dice, todo es para ti, todo lo creé para ti. Pero si tú no lo quieres, si tú rechazas la vida de Dios, tendrás que morir. No se puede vivir sin Dios, porque vivimos ligados a Él. Esto es lo que le está pasando al hijo menor. Todo es tuyo, pero si no lo quieres, sufrirás, porque tu vida ha sido creada para vivir junto a Dios. De hecho, el fin de tu vida es la comunión con Dios. El hijo se va, empieza a gastar esos bienes que tiene, ¿y qué es lo que le ocurre? Pues que se van agotando, porque sin Dios nuestros bienes se van agotando, no solo nuestros bienes materiales, sino nuestra fuerza, nuestra alegría, nuestra libertad, nuestro amor hacia los demás. Dios es la fuente de todo eso. Yo recibo de Dios todo eso, ¿no? Y en mí se va dando de cada vez más pleno. Pero cuando parto de mis propias fuerzas, estos bienes cada vez son más pequeños, ¿no? Y entonces empieza a experimentar grandes carencias, ¿no? Grandes carencias. Esa felicidad era efímera. Se divirtió mucho un día con unos amigos, lo pasó muy bien aquí y allá, pero poco a poco, cuando se va quedando sin nada, esa felicidad va desapareciendo, ¿no? Y entonces el hombre empieza a buscar entre las pobrezas más grandes de este mundo. Fijaos el hijo pródigo, el hijo menor, ¿dónde acaba? Acaba en un sitio que para un judío es tremendo. Acaba cuidando cerdos, que son animales totalmente impuros, ¿no? Es decir, además tiene una simbología, ¿no? Cómo cuando nos vamos alejando de Dios, nos hacemos esclavos de todas las realidades mundanas. De tal manera que nos conformamos con cualquier cosa, Pero experimentamos que al final esto tampoco nos saciará, ¿no? Que es lo que le pasa al hijo menor, ¿no? Y experimenta más profundamente que aunque pide y suplica en el mundo, nadie le daba nada, ¿no? Nadie le daba nada. Nada saciaba su hambre. Nada de este mundo podía saciar su sed, porque la sed de todo hombre es una sed de verdad, de autenticidad, de amor. Es una sed de Dios. Y buscamos entre los rincones de este mundo, en el dinero, en el poder, en el placer, en
tantas cosas y ninguna sacia ese deseo. Y buscamos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que reflexionar, como va a hacer ahora, sobre cuáles son los bienes de esta vida. ¿Cuál es el verdadero bien de esta vida? ¿Sobre qué fundamento mi vida, ¿no? ¿Qué necesito para dar sentido a todo lo que vivo? Y esta es la experiencia, igual que lo que le dice el Señor a Isaías. Solo cuando lo he perdido todo, esta pregunta se pone delante. Solo cuando ya no tengo nada y nada me sacia y la tristeza invadió mi corazón, es cuando empiezo a buscar a Dios. Y dice el texto, recapacitando, entonces se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, me pondré en camino a donde estaba mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros. Recapacitando, muchas veces el problema de la vida es que no nos paramos a mirar dentro de nosotros. Vivimos constantemente, ¿no?, hacia afuera, ¿no?, buscando experiencias, buscando todo tipo de satisfacción, ¿no? Pero cuando nos sentamos, ¿no?, y buscamos dentro de nuestro corazón, es cuando comprendemos algo muy importante, ¿no?, que es que el Padre nunca prescindió de su condición de Padre. El Hijo prescindió de su Padre, pero el Padre nunca prescindió de su Hijo. El Padre siempre espera, y esto tampoco es una cuestión teológica, también es una cuestión existencial. Los que somos padres y madres sabemos bien, ¿no?, que hagan lo que hagan nuestros hijos, nosotros siempre esperamos, ¿no? Vivan como vivan nuestros hijos, un padre no puede dejar de amarlos, porque los ama porque son, ¿no? Y si nosotros somos así, ¿cómo no será Dios, no? Se levantó y vino a donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se le conmovieron las entrañas. Y echando a correr, se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Su hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados, sacad enseguida la mejor túnica y vestídsela, ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies, traed el ternero cebado y sacrificadlo, comamos y celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. Esta es la conversión, ¿no? Mira hacia su interior, se da cuenta del vacío que hay en su corazón, se da cuenta de que el Padre nunca le ha abandonado y se levanta, ¿no? Se levanta y se pone en camino, ¿no? Me levanto de mi pecado, me levanto de la situación en la que estoy atrapado, la situación que está destrozando mi vida, y la dejo atrás y me pongo en camino. Pero fijaos qué bonito, ¿no? Todavía estaba lejos cuando el Padre le vio. ¿Qué significa? Significa que está muy lejos espiritualmente, ¿no? Tiene una vida muy alejada de la vida de Dios. Y el Padre sale a buscarlo, ¿no? Es como las parábolas anteriores, ¿no? Para acercarnos a Dios no tenemos que ser perfectos, no tenemos que ser buenos, no tenemos que más que querer vivir con Dios, ¿no? El Padre está deseando, ¿no?, deseando venir a buscarnos. Muchas veces el pecado nos enseña lo contrario, que cuando vivimos una situación de pecado, ¿no?, tenemos que alejarnos de Dios, ¿no?, también como Adán y Eva, ¿no? Lo primero que hacen es esconderse de Dios, ¿no? El pecado nos aleja de Dios y sin embargo Dios viene a buscarnos, ¿no?, por muy lejos que estemos. Él busca a la oveja perdida, busca a todos los que están lejos, que el pecado nunca nos separe de Dios. Ese es Jesús, a quien está enseñando estas parábolas, son a todos aquellos que están muy lejos, publicanos, pecadores, ¿no? A todos estos, el Padre, ¿no?, a través de Cristo se ha acercado y ha ido a buscarlos. Y cuando el Padre ve al Hijo, las palabras son impresionantes, ¿no?
El Padre se conmueve en lo más profundo de su corazón. Este es el amor del Padre. Un amor que le conmueve las entrañas. No es un amor sin más. Es un amor que radica en la profundidad de todo su ser. Y que solo cuando ve al Hijo de lejos ya se conmueve en lo más profundo, ¿no? Esto es lo que va siempre por delante y esta es una de las claves de la parábola. El amor, ¿no? El amor. El amor nos hace movernos. El amor mueve el mundo. La gente cree que es el dinero, pero no es verdad. El amor mueve el mundo. Lo que verdaderamente mueve el mundo, el amor. Por amor hacemos las cosas más maravillosas, ¿no? Y los sacrificios más enormes, ¿no? Otra de las claves, pero no nos da tiempo a entrar en ella, ¿no? Es el perdón, ¿no? ¿Qué significa perdonar? Significa ¿no? Dar de más. Dar de más, eso es perdonar. Seguir amando a pesar de lo oprobio que me ha causado el otro, a pesar de la justicia, de la injusticia, ¿no? A pesar del dolor, perdonar es seguir dando, seguir amando, ¿no? Y eso es lo que hace el Padre. El Padre perdona porque ama, ¿no? Porque ama, no pide una justificación, no pide que me digas por qué, no pide más que el Hijo venga. Y el corazón del Padre sigue amando. ¿Por qué? Porque el amor de Dios nunca cambia. Muchas veces entendemos el amor de Dios visualizando el amor de los hombres, ¿no? Y es correcto, porque es así como conocemos el amor de Dios, a través del amor de una familia, pero el amor de los hombres es limitado, somos limitados, ¿no? Estas dos citas de Isaías, ¿no? Nos enseñan esto mismo, ¿no? Sión decía: me ha abandonado el Señor, mi dueño me ha olvidado. ¿Puede una madre olvidar al hijo que amamanta? ¿No tener compasión del hijo de sus entrañas? Pues aunque ella se olvidará, yo no te olvidaré. Mira, te llevo tatuada en mis palmas, tus muros están siempre ante mí. O aunque los montes cambiasen y vacilaran las colinas, no cambiaría mi amor, ni vacilaría mi alianza de paz, dice el Señor que te quiere. El amor de un padre, el amor de una madre es un amor verdadero y auténtico, pero muchas veces nuestra vida está tan dañada, ¿no?, que por distintas circunstancias pues puede darse que no podamos recibir ese amor, ¿no? El Señor nos enseña que a pesar, ¿no?, de que una madre nos pueda olvidar o no pueda entregar todo el amor, ¿no?, que merece un hijo, Dios siempre nos ama, ¿no? Dios siempre nos ama. Y es un amor muy necesario que entendamos bien, porque esto yo creo que hay veces que nos hace daño, ¿no? Dios nos ama siempre igual. Hagamos lo que hagamos, Dios nos ama igual. El amor de Dios no cambia. Si yo la lío por todas partes, si yo me equivoco, meto la pata, me alejo de Dios, Dios me ama exactamente igual. Y al revés, si yo hago muchas obras de caridad y soy una persona estupenda y hago mucha oración, no aumenta el amor de Dios. Dios me ama exactamente igual. Dios siempre me ama igual. Muchas veces cuando nos equivocamos, ¿no?, nos alejamos de Dios, tenemos la sensación que Dios nos mira así como de reojo, como vaya hombre. No, Dios siempre nos ama igual y Dios siempre nos espera. ¿Por qué? Porque Dios nos ama porque somos, no por lo que hacemos. Dios nos ama y nos espera porque somos. Ama al hijo pródigo y le espera porque es su hijo. Y el amor de Dios no cambia nunca, ¿no? No cambia nunca. Es más, cuando estamos muy alejados de Dios, cuando la herida que ha infligido el mal en nosotros es muy grande, esa ausencia de amor, esa ausencia de bien, es algo que lleva a Dios a derramarse en nuestra vida. Dios intenta, ¿no?, a través de su Hijo Jesucristo, ¿no?, sanar todas nuestras heridas. ¿Cómo? Llenándolas con su amor. Llenándolas con su amor. Estas son las parábolas, ¿no? Y no solo busca sanar la herida que el mal ha infligido en cada uno de nosotros, sino que además
celebra un banquete. Celebra un banquete, una gran fiesta, ¿no? Nos hace partícipes de su alegría. ¿Y qué es lo que le da al hijo? De nuevo los símbolos. Una túnica nueva, un anillo, unas sandalias. Le da una vida nueva. Cuando volvemos a Dios, Dios cambia nuestra vida por completo. Nos da una manera nueva de vivir, nos da una manera nueva de relacionarnos con los demás, nos hace libres, nos hace sentirnos amados, nos da lo mejor que tiene. Y entonces vamos revestidos de nuevo, ¿no? Revestidos de nuestra propia condición de hijos amados, ¿no? Y empezaron a celebrar el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y la danza, y llamando a uno de los criados le preguntó ¿qué era aquello? Este le contestó: ha vuelto tu hermano y tu padre ha sacrificado el ternero cebado, porque lo ha recobrado con salud. Él se indignó y no quería entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Entonces él respondió a su padre: mira, en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. En cambio, cuando ha venido ese hijo tuyo que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado. Él le dijo: hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era preciso celebrar un banquete y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. Escena del hijo mayor, ¿no? Fijaos el término con el que habla, ¿no? Habla de una manera muy dura el hijo, ¿no? Tantos años como te sirvo sin desobedecer nunca una orden tuya. ¿A qué está haciendo referencia? A un cumplimiento. La relación es del hijo mayor con el padre, es la del cumplimiento. Es justamente la relación que tienen los fariseos del tiempo de Jesús con Dios. Es fidelidad a la ley típica, ¿no? Cumplen la ley. Y por eso ya creen que tienen derecho. Yo rezo, ayuno, tal, pero todo eso no toca ni transforma su corazón. Y entonces eso le hace vivir en la distancia. Ese hijo tuyo, fijaros, ¿no? Qué palabras tan duras cuando un hermano habla de otro. Ese hijo tuyo. Y sin embargo el padre le vuelve a acercar. Y el padre le dice: tu hermano. El padre habla desde el amor, derrama amor para que el hijo lo pueda acoger. Pero el hijo que solo ha vivido por propio cumplimiento, por propia moralidad externa, no es capaz, ¿no? No es capaz. Acusa a su hermano con los criterios del mundo. Es decir, el hijo mayor lo que está mostrando es la justicia humana, meramente productiva, mercantilista, ¿no? Y he aquí la clave. El Padre, ¿no? Cristo nos revela el corazón del Padre. ¿Cuál es la justicia de Dios? La justicia de Dios es la misericordia. No hay otra justicia en Dios más que la de la misericordia y la del amor. El amor que siempre espera, la misericordia que siempre busca a sus hijos, ¿no? Dios nunca juzga nuestras acciones, ¿no? Sino que espera, ¿no? A que nos acerquemos a Él, ¿no? Le volvamos a abrir nuestro corazón, le volvamos a entregar nuestra vida para que Él pueda derramar su misericordia. Esta es la clave, ¿no? Y esta es la diferencia, la distancia, ¿no? Entre una comprensión de la fe como un mero cumplimiento y una comprensión de la fe que es la que nos viene a mostrar Cristo de quién es el Padre y cómo nos espera el Padre. Por otra parte, y ya voy acabando, Jesús es el Hijo que nunca se fue de casa, sino que cumplió en todo momento la voluntad del Padre. Y no la cumplió meramente por cumplir, ¿no? Sino que la llevó hasta el final, entregó su vida para que volvieran sus hermanos. Es el hijo que queda en casa
amando como ama el Padre y ama hasta el extremo de entregar su vida para que sus hermanos puedan volver a casa. Y hay un versículo de San Juan que siempre me ha llamado mucho la atención y que me venía al corazón preparando esto, ¿no? Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a término su obra. Jesús no dice, mi deber es hacer la voluntad del que me envió. Lo que tengo que hacer es la voluntad del que me envió. Sino dice mi alimento. Mi alimento. ¿Por qué? Porque lo que nos da vida es cumplir la voluntad de Dios. Pero no por un mero cumplimiento, sino porque la voluntad de Dios es que el hombre viva. La voluntad de Dios es que vivamos de acuerdo a cómo Él nos ha creado, que vivamos en abundancia, que vivamos con todos los bienes que nos han sido entregados, que vivamos con toda la herencia, vivir de acuerdo a nuestra condición de hijos de Dios. Y esto alimenta la vida, ¿no? Cada vez que uno vive así, la vida crece, ¿no? Crece. No es un cumplimiento, es una vida plena, bella, gozosa, ¿no? Muy bien, pues acabo con solo unos puntos de conclusión a modo de resumen, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos delante? Tenemos delante la plenitud de los tiempos, ¿no? Cristo ha venido en la plenitud de los tiempos. Dios se ha ido revelando poco a poco a los hombres durante todo el Antiguo Testamento, ¿no? De tal manera que los hombres podíamos ir acogiendo poco a poco la revelación. Pero el culmen de la revelación es el Hijo. Dios se comunica a lo largo de toda la historia de salvación, pero lo hace de forma definitiva a través del Hijo, porque conocemos a Dios humanamente, ¿no? Nosotros siempre partimos de lo humano para alcanzar lo divino, ¿no? Entonces Cristo es la plenitud de esta comunicación de Dios, ¿no? Jesús ha venido a comunicar los bienes del Padre. ¿Quién es el Padre? ¿Qué es lo que el Padre ha pensado para ti? ¿Qué es lo que el Padre quiere darte? ¿Cuál es tu vida? ¿Cuál es el sentido de tu vida? ¿Cómo vivir la vida? Esta es la enseñanza continua de Jesús, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos los hombres se salven y que todos los hombres conozcamos a Dios en este mundo. Y Cristo ha venido a comunicarnos esto, a enseñarnos. La parábola del Hijo Pródigo nos enseña que la herida más profunda que el mal ha causado en el hombre es la pérdida de su condición de hijo. El no reconocimiento de la paternidad de Dios. Vivir en este mundo sin saber que tengo un Padre, que me cuida, que me alimenta, que me guía, que da sentido a lo que no comprendo. Jesús nos revela el amor del Padre que nunca deja de esperar el regreso del Hijo y reaviva nuestra condición sobrenatural de hijos de Dios. No vivamos en el mundo como parte del mundo, ¿no? El mundo fue creado para los hombres, pero los hombres no fuimos creados para el mundo, sino para Dios. No vivamos en el mundo como parte del mundo. Vivamos en el mundo como hijos de Dios, como hijos amados de Dios, a los que el Padre, ¿no?, entrega continuamente toda su herencia, ¿no? Una herencia que será eterna y que ya degustamos cada día aquí en la tierra. Muchas gracias.